Primer grado. Lengua materna. Escribiendo mejor. Los sinónimos. Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de la estrategia Aprende en Casa 2. Es un placer poder estar con ustedes. Mi nombre es Talía Montaño y los saludo con mucho gusto. Antes de iniciar, les recuerdo que además de vigilar sus estudios, es importante atender su salud, observando buenos hábitos de higiene, alimentación y actividad física. La salud es lo primero y es responsabilidad de todos. Esta sesión se titula Escribiendo mejor los sinónimos y estará dedicada a desarrollar el aprendizaje esperado, elige un tema y hace una pequeña investigación. Y abordaremos en específico el propósito de identificar el uso de sinónimos como recurso para evitar la repetición. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Recuerden que todo lo que repasemos en esta sesión es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Como ustedes recordarán, elaborar un texto propio implica la responsabilidad de revisarlo hasta estar seguro de que se entiende con claridad y que transmite las ideas precisamente como uno las pensó. Existen varios recursos que ayudan a lograr la claridad de los textos, como la elipsis o el uso de pronombres. En esta sesión nos centraremos en el uso de sinónimos. Probablemente, a lo largo de su vida escolar, han oído mencionar los sinónimos, pero no necesariamente saben qué son o cómo reconocer a una palabra como sinónimo de otra. Bueno, pues, para hablar al respecto y que nos pueda compartir un poco de su experiencia, se encuentra con nosotros el profesor Demetrio Ibarra, quien nos acompañará a lo largo de la sesión para platicar acerca de los sinónimos y su uso al momento de revisar un texto. Le agradezco el recibimiento, maestra Talía. Es un gusto estar con usted y con los alumnas y alumnos del primer grado de secundaria para hablar de los sinónimos y su uso en el español. El gusto es nuestro. Muchas gracias por estar aquí. Sin duda, el profesor Demetrio Ibarra Hernández nos ayudará mucho, ya que es el especialista en gramática del español. Además, el profesor Ibarra es coordinador del Departamento de Traducción de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Para iniciar, lo invito a usted, profesor, y a las alumnas y alumnos a que leamos juntos el siguiente texto. ADN, el instructivo de construcción. Tú, los microorganismos, tu mascota, las plantas terrestres y acuáticas y todos los seres vivos del planeta contienen ADN en cada una de sus células. Esta sustancia está asociada al desarrollo, las actividades y la reproducción de cada célula. ¿Se percataron de que dos palabras están resaltadas? Me refiero a ADN y sustancia. ¿Qué relación existe entre estas dos palabras? Exactamente, ambas son sinónimas. Así es decir, una misma idea se puede expresar con dos o más palabras. Este es un fenómeno de la lengua que ya el lingüista suizo Ferdinand de Saussure había planteado y lo llamó signo lingüístico. Él observó que la lengua se compone de dos elementos, el significante y el significado. En este caso, ADN y sustancia son dos significantes o palabras y lo que representan en la realidad justo es el significado. Por eso se suele decir que los sinónimos son palabras que significan lo mismo. Profesor, para entrar en materia, lo primero es definir qué es un sinónimo. Para tratar de entender qué es y cómo funciona la sinonimia, sería conveniente también hablar de significado, pues la sinonimia es un tipo de relación semántica, es decir, un tipo de relación de significado de las palabras. El significado es un concepto que algunos autores han descrito como dimensional, relacional y con rasgos específicos. En general,
parten de la idea de que el significado tiene dimensiones o capas que permiten entender las palabras. Estas dimensiones pueden describir características o rasgos intrínsecos de la palabra o término. Esto, al mismo tiempo, deja ver que el significado es relacional, pues la definición y la concepción de las palabras o términos se construyen a partir de la relación o asociación que guardan con otras palabras y entidades del mundo exterior. Lo explico con calma esto. Consideren la palabra automóvil. ¿Qué rasgos consideran que lo definen? Bueno, para mí un automóvil tiene volante, un motor, 4 ruedas y sirve para que te transportes por tierra. Muy bien, a estos rasgos los llamaremos rasgos semánticos. ¿Consideran que la palabra coche también tiene rasgos en común con automóvil? ¿O en qué se diferencian? Sí, me parece que tiene los mismos rasgos que automóvil, incluso también la palabra carro. Exacto. Entonces, entre automóvil, coche y carro existe una relación de significado dimensional o en capas, porque comparten ciertos rasgos, y es relacional porque se asocian estas palabras ya que comparten esos rasgos. Sin entrar en más detalles sobre el significado, se puede considerar que la sinonimia es un mecanismo que funciona mediante la activación de varios rasgos semánticos del significado, que guardan una interdependencia. En términos más concretos, la sinonimia consiste en presentar equivalencias de significado igual o parecido mediante la utilización de diferentes palabras. Profesor Demetrio, ¿nos podría decir desde su experiencia por qué se complica en ocasiones elegir un sinónimo? Es decir, ¿por qué se dificulta elegir adecuadamente una palabra que sustituya a otra? En principio, diría que a uno se le dificulta elegir un sinónimo por falta de conocimiento del léxico o expresiones. Sin embargo, es curioso ver cómo un hablante que ha adquirido una lengua busca de manera intuitiva y natural la manera de encontrar alguna palabra o expresión para evitar la repetición. Si los alumnos están leyendo la biografía de un atleta y el texto menciona que la maratonista mantuvo durante 2 años un récord inmaculado y los alumnos desconocen el significado de inmaculado, se les dificultará encontrar un significado de la palabra. O al revés, puede suceder que los alumnos sepan que inmaculado quiere decir invicto, pero desconocen otras maneras de decirlo como invencible. Así es. Además de la falta de léxico, diría que elegir adecuadamente un sinónimo se dificulta porque el hablante no considera otros factores que intervienen en la comunicación y que son precisamente determinantes para la elección de las palabras. Por ejemplo, la situación comunicativa o contexto, las características o jerarquías de los participantes en el intercambio comunicativo, el campo de especialidad del texto, etc. Siguiendo el mismo ejemplo, la misma palabra inmaculado adquiere un significado diferente si se usa en otro contexto o en otro tipo de texto. Por ejemplo, en un texto literario podría decir, vistió feliz su inmaculado vestido blanco. En este caso, inmaculado no quiere decir invicto, sino impecable, sin manchas. Si los alumnos no consideran el contexto, puede ser que se les dificulte identificar el sinónimo adecuado, aunque tengan muchas opciones de dónde elegir. Muy bien explicado, maestra Thalía. Puede dificultarse también porque a veces no logramos estimar el grado de equivalencia de los sinónimos en cuestión. No hay que olvidar que la relación de significado es también una cuestión de grado. Si recuerdan el ejemplo de automóvil, coche y carro, estas palabras pueden ser sinónimos por el grado de equivalencia entre ellas al compartir rasgos en común. Pero otra palabra, como camión, tendría menos equivalencia, puesto que no tiene el rasgo 4 ruedas, sino varias más. Entonces, ¿es posible encontrar sinónimos perfectos? Por lo general, se reconoce que no hay sinónimos idénticos en las lenguas y que los sinónimos perfectos o absolutos solo llegan a darse en el vocabulario de, por ejemplo, una disciplina.
aunque también se dice que solo se pueden considerar completamente sinónimos si las palabras en cuestión comparten todos sus significados y en todos sus contextos de aparición. Ahora bien, si se parte de una definición de sinonimia como identidad de significado, entonces puede entenderse que haya términos completamente sinónimos para ciertos contextos. En un texto determinado, por ejemplo, sí sería posible encontrar entonces sinónimos perfectos, gracias a que el tipo de texto o el tema o la disciplina son los que establecen qué significado se les da a las palabras. Veamos como ejemplo los siguientes dos textos. El primero dice: en promedio, las cobayas tienen de 1 a 6 hijos por cada camada. Sus hijos tardarán unos 6 meses en alcanzar la madurez. El segundo texto indica: el abogado Heinrich Marx tuvo varios hijos. Uno de sus hijos fue Karl Marx. ¿Qué pueden notar en estos textos? Me di cuenta que se repite la palabra hijos en ambos textos. Exactamente. Sin embargo, cada texto delimita el significado de la palabra. El primer texto puede que pertenezca al ámbito de la biología y explica la reproducción de las cobayas, por lo que en este caso se podría sustituir hijos por crías. En cambio, el segundo texto puede que pertenezca al ámbito de la historia, por lo que usar la palabra cría no sería adecuado. En este caso, descendiente queda mejor. Correcto, maestra. Es decir, uno como hablante o productor de un texto delimita, acota o cierra el universo de significado al decidir el tema o campo de conocimiento en el que podrán usarse o entenderse los sinónimos. Esto cerrará las posibilidades de significado de ciertas palabras o términos y al mismo tiempo restringirá la inclusión de sus posibles sinónimos. En ciertos contextos es posible utilizar la metonimia o sinécdoque con términos como laurel por victoria, como recursos para expresar una misma idea con dos términos similares. ¿Nos puede explicar más al respecto? Sí, por supuesto. Esto es posible gracias a que el significado, además de dimensional, es relacional, como habíamos visto. Es decir, se puede establecer una relación entre un término y otro y así establecer una relación de significado, en este caso, por sustitución. Cabe mencionar que en esas sustituciones, por ejemplo, laurel por victoria, es muy común que parte del significado original se pierda y que se conserve solo los rasgos en común. Justo es posible entender el significado gracias a la gradación de la equivalencia, al contexto o marco cultural en el que se insertan. Con este tipo de sustituciones se puede observar que la sinonimia hay que entenderla en un sentido mucho más amplio. Solo para refrescar la memoria de los y las alumnas, según Elena Bernstein, estudiosa de la lengua, nacida en México, en términos generales, la metonimia consiste en la sustitución de un término por otro porque establece una relación ya sea causal, como en la expresión eres su alegría, espacial, como en el ejemplo tiene corazón, o espacio-temporal, como en la oración defendió la cruz. La sinécdoque, dice esta autora, funciona de manera muy similar a la metonimia. La diferencia es que los términos involucrados no son absolutos e independientes, sino que por lo general está uno contenido dentro del otro. Por ejemplo, en la expresión barco por vela. Profesor, cuando se buscan sinónimos es común que aparezcan varias opciones y que no se sepa cuál elegir. O incluso puede ser que se elija una que no encaje con el sentido del texto. ¿Esto quiere decir que existen distintos tipos de sinónimos? Sí, podría decirse que existen distintos tipos de sinónimos, o de manera más precisa, distintos grados de sinónimo. Comúnmente, sucede que un sinónimo no encaja debido a una falta de correspondencia en el grado de equivalencia de los rasgos semánticos de los sinónimos. Como en el caso de automóvil con camión, porque no era totalmente equivalente en los rasgos semánticos. Así es.
¿Recuerdan que no cumplía con el rasgo tiene 4 ruedas? Si buscáramos otros rasgos diferentes, un automóvil suele transportar personas, en cambio, los camiones suelen llevar mercancías. Por lo tanto, podríamos decir que automóvil y camión tienen menor grado de sinonimia que automóvil y carro. También puede deberse a que la sinonimia, por lo general, está contextualmente delimitada, es decir, el contexto impide la posibilidad de usar ciertos sinónimos aun cuando estos cubran a nivel de palabra los temas necesarios. En estos casos, es el texto el gran plano de significado que permitirá o no la inclusión de ciertos sinónimos, como ya habíamos visto. Profesor, ¿qué es y qué características tiene la sinonimia léxica? De manera muy general, se podría decir que la sinonimia léxica es la equivalencia de significados iguales o parecidos mediante el intercambio de palabras porque tienen algún grado de significado similar. Por lo general, se da principalmente entre palabras como los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios, es decir, en palabras que presentan los componentes de sentido, entendido como la relación o asociación que puede guardar una palabra o término con otro de la lengua, y el concepto de denotación, entendido como la relación o asociación de una palabra con las cosas o entidades del mundo exterior. Durante su formación académica, a los alumnos se les recomienda usar sinónimos para dar claridad a sus textos. ¿Qué técnica les aconsejaría para elegirlos y usarlos? Considero que cualquier recomendación para el uso de sinónimos debería darse en el marco, por ejemplo, de actividades que tengan que ver con la redacción o la comprensión de lectura. De ese modo, sería más significativo el aprendizaje y la asimilación del uso de los sinónimos. Yo en particular les recomiendo conocer las características del tipo de texto que se va a crear, pensar en quién será el destinatario del texto, en el tema que se abordará. Esto ayudará al alumno a definir, entre otras cosas, el registro de lengua y los posibles sinónimos que convendrá usar en el texto. Puede resultar muy útil leer textos similares a los que tendrá que crear el alumno. Esos textos le servirán de modelo para ver cuál es la estructura del texto, cómo se organizan las ideas y sobre todo para darse cuenta del vocabulario que se usa. De igual manera, es muy recomendable que realicen actividades de comprensión de lectura, por ejemplo, identificación de ideas en el texto, organización de la información, rastreo de conceptos y vocabulario, etc. Esto sin duda ayudaría al alumno a afianzar más su conocimiento, no solo sobre el uso de sinónimos, sino sobre su manejo de la lengua en general. Otra recomendación podría ser pedirles a los alumnos que redacten varias veces un mismo texto corto sobre un tema sencillo, pero que lo dirijan a destinatarios distintos. Esto los llevará a pensar en la manera en que deberán expresarse y desde luego en la elección del vocabulario. En alguna ocasión un alumno me preguntó, ¿para qué usar los sinónimos si la gente que lee no lo toma en cuenta? Imagino que cuando un texto presenta repetición de las mismas palabras, ¿causa algún efecto en el lector? Depende del tipo de texto en cuestión. Sin embargo, si tomamos como ejemplo un texto general que está dirigido a un público amplio, seguramente la repetición provocará cansancio, desinterés o aburrimiento en el lector. Puede también causar desconfianza en el lector acerca del tema tratado o de la transmisión de las ideas ahí expuestas. Es muy probable que ese texto no logre transmitir exitosamente su mensaje. Ahora te propongo a ti y a las y los alumnos un reto. La Revolución Francesa es quizá la revolución burguesa liberal más emblemática. Durante el siglo XVIII, París fue la ciudad más importante de Europa, pues el rey Luis XIV, quien era también el más importante del siglo XVIII, se había encargado de hermosearla con grandes palacios donde vivía o habitaba la nobleza, la corte. Sin embargo, las guerras en las que había participado el país no solo habían provocado pérdidas humanas y monetarias,
sino que también se había detenido el trabajo agrícola, artesanal y comercial, provocando importantes pérdidas para los franceses y provocando una crisis para los franceses. De acuerdo con el contexto del texto, yo diría que importante y emblemático se usan para expresar la relevancia de un hecho histórico en este caso. Bien, en este caso, la palabra importante se refiere a un evento relevante por su impacto, valor, interés o influencia en la historia de la humanidad. Emblemático, por su parte, refiere a una representación simbólica o muy significativa. Si los insertamos en el contexto, nos refiere a la Revolución Francesa como algo muy significativo en la historia. Interesante. Son palabras que tienen un significado muy parecido. Podríamos usar otras opciones como relevante, destacado, significativo, representativo. ¿Puedes encontrar un sinónimo léxico en el texto? Los estudiantes que nos acompañan en casa, ¿pueden encontrar uno? Una opción para mí sería rey. Podría sustituirse por monarca o soberano, ya que los dos se refieren a la máxima autoridad de un territorio. ¿Cuáles encontraron ustedes? ¿Podrían encontrar un sinónimo léxico de la palabra ostentoso? Vamos por muy buen camino, pero me gustaría retarlos un poco más. En este texto, la palabra monetaria ¿podría tener un sinónimo léxico o contextual? Espero que logren contestar antes que yo, nuestros alumnos en casa. Daré mi respuesta. Conocemos el significado por el contexto. Desde mi perspectiva, sería una sinécdoque, porque monetario tiene que ver con las monedas, es decir, el autor busca representar a la pérdida de dinero. Buena observación. Las pérdidas hacen referencia al dinero, en este caso el significante es contextual. ¿Cuál de las opciones elegirían ustedes? A, económicas, B, fiscales, C, comerciales. Yo elegiría económicas, porque los rasgos semánticos son más cercanos a la idea del autor, perder parte del comercio, dinero, impuestos, ganancias, etc. Excelente. Ahora, un reto mayor. ¿Podrían encontrar un sinónimo del siglo XVIII? ¿Qué clase de sinonimia sería? Yo me iría por una sinonimia completamente contextual. El siglo de las luces o el siglo de la ilustración, pues es en esa época cuando se desarrolló ese movimiento histórico-cultural. Dos retos más. La palabra hermosear, ¿tendrá un sinónimo? ¿Hay palabras que compartan sus rasgos semánticos? Les daré 4 opciones. A, embellecer. B, adornar. C, arreglar. D, ornamentar. A ver, embellecer no me suena, así que la quitaría. Arreglar tiene que ver con reparar cosas. Ornamentar tampoco conozco su significado, así que me quedo con adornar, ya que adornar se relaciona con poner adornos para que una cosa o persona resulte más bonita. Excelente análisis. Embellecer significa hacer o poner hermoso a alguien o a algo. Considero que por los rasgos semánticos podríamos usar embellecer u ornamentar, que acercan más a la idea de nuestro autor en lugar de adornar. Les muestro cómo quedaría nuestro texto con todos los cambios que platicamos, más algunos otros ajustes a la redacción para que sea más claro. La Revolución Francesa es, quizá, la revolución burguesa liberal más significativa. Durante el siglo XVIII, París fue la ciudad más importante de Europa. El rey Luis XIV, uno de los soberanos más emblemáticos de la Ilustración, se había encargado de embellecerla y volverla un centro cosmopolita. Sin embargo, las guerras en las que había participado el país provocaron pérdidas humanas y económicas. También se desatendió el trabajo agrícola, artesanal y comercial, provocando una crisis para el Estado. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de terminar, le pido a nuestro entrevistado que nos haga una recapitulación de la información que compartió con nosotros. Claro que sí. En esta sesión tuvimos la oportunidad de platicar acerca de qué es la sinonimia.
algunos factores que intervienen en el momento de elegir un sinónimo, como por ejemplo el contexto. Hablamos también del efecto que puede causar en el lector no usar sinónimos en el texto para evitar repeticiones innecesarias. Para ampliar la información, les sugiero que consulten en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado, elige un tema y hace una pequeña investigación. Ubiquen la sección dedicada a identificar el uso de sinónimos como recurso para evitar la repetición y realicen las actividades que les presenten. Para finalizar, profesor, ¿qué recursos de apoyo recomendaría a las alumnas y alumnos para usar sinónimos? Primero, recomendaría que se acerquen al diccionario monolingüe, que se familiaricen con la obra y con la manera en que se presenta la información. Después, recomendaría que exploraran diccionarios de sinónimos y tesauros. Desde luego, habría que considerar los recursos adecuados para el nivel educativo en que se encuentren los alumnos y enseñarlos a elegir fuentes de consulta académicamente confiables. Perfecto. Ya tienen alumnas y alumnos consejos de un experto. El tiempo se nos pasó tan rápido, es momento de despedirnos. Le agradezco, profesor Demetrio. Fue un placer haber conversado con usted. Al contrario, estuve muy a gusto conversando con ustedes. Me despido de las alumnas y alumnos de primer grado de secundaria. Muchas gracias por su atención. Listo, terminamos.